Ahí ya está grabando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy el teniente médico Veller Juan Ignacio, residente de tercer año de cardiología, y en esta oportunidad vamos a hablar de TAVI versus cirugía en pacientes de bajo riesgo. En lo que a mí respecta, yo voy a defender la postura TAVI. Lo primero que voy a decir es que si nosotros hubiésemos en la década del 80 mirado esta película, hubiésemos visto que ellos predijeron varias cosas y otras tantas no se hicieron realidad aún, como por ejemplo los autos voladores, etc. Yo creo que ni siquiera en esta película ellos hubiesen imaginado que a menos de 30 años de la colocación de TAVI en animales, nosotros estemos hablando de que el bajo riesgo probablemente no solo sea no inferior, sino sea superior a la cirugía en este grupo etario, y se está empezando a estudiar incluso a los asintomáticos. ¿Por qué digo esto? Una breve reseña histórica: en el 92, la primera colocación de TAVI en modelos animales, específicamente en un cerdo. En el 2002, la primera colocación de TAVI en un humano. El paciente tenía 57 años, era un pan vascular con isquemia arterial de miembro inferior, en shock cardiogénico, tenía una estenosis aórtica severa calcificada. Él rechaza, obviamente, la cirugía, tampoco era candidato en ese momento. Se le coloca una TAVI de pericardio bovino, y él fallece 17 semanas después por infecciones relacionadas al miembro inferior isquémico. Sin embargo, ya en ese entonces se observó que tanto la hemodinámica como la incidencia o la permanencia de insuficiencia cardíaca en ese paciente había disminuido notablemente, y por otro lado se habían visto aspectos de seguridad importantes como la no obstrucción de las coronarias, la no alteración de la válvula mitral, etc. Posteriormente, y fíjense que casi 10 años después, empiezan a salir los primeros estudios, y desde el 2010 hasta el 2020 nosotros observamos un crecimiento abismal en lo que tiene que ver con el TAVI. Se hicieron básicamente dos brazos de estudios, uno con válvula autoexpandible, que es la familia de la CoreValve, que después se transformó en la Evolut, y la Partner, la válvula Sapiens, con los estudios Partner, ¿sí? Siempre fueron estudios parecidos, en riesgo inoperables, alto riesgo, moderado y bajo. Sin embargo, lo que hemos aprendido con el tiempo en lo que respecta a TAVI es que, por ejemplo, en el estudio de Partner 1, que en riesgo extremo en pacientes inoperables, perdón, lo que se pudo observar es que la TAVI versus el tratamiento convencional, que es médico y valvuloplastía en ese entonces, disminuía casi a la mitad la mortalidad. Es decir, en la estenosis aórtica dejó de ser una posibilidad no hacer nada con el paciente desde este entonces. Ya en lo que tiene que ver con el moderado riesgo, aprendimos desde el punto de vista de la TAVI que la vía transapical debía ser abolida y no debía utilizarse más, porque la vía transfemoral había mostrado un claro beneficio en todos los endpoints. Y ya en el 2019 lo que estamos viendo es que la mejoría de las válvulas en lo que tiene que ver con las complicaciones o los efectos no deseados de la colocación de válvulas habían mejorado notablemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que veíamos en un principio era que la incidencia de marcapasos, la incidencia de leak perivalvulares y demás era excesivo. Y lo que estamos viendo en 2019 es que, por lo menos en las válvulas con balón, son iguales a la cirugía, y en las válvulas autoexpandibles han disminuido notablemente. Esto vamos a hacer referencia en breve. Lo primero, en honor al tiempo, que voy a presentar son los estudios más grandes, ¿sí? Sin embargo, datos no randomizados previos habían mostrado datos similares a los que muestran los estudios posteriores. El primer estudio que voy a presentar es el Notion, presentado en 2014. Utilizaron la CoreValve, una válvula autoexpandible de primera generación, donde se randomizaron 280 pacientes, 139 y 135, con un promedio de 79 años. Lo curioso era que ya en esta época el 80% de los pacientes tenían un STS menor a 4. Y lo que vemos, perdón que tengo la solapa del video, bien, lo que vemos ya en el seguimiento a 5 años es que no hay diferencia
en el endpoint primario de todas las causas de mortalidad, stroke o infarto, ¿sí? Por otro lado, cuando vemos los endpoints separados, mortalidad no hay diferencia, stroke no hay diferencia, infarto no hay diferencia, y lo que sí vemos como diferente es, fíjense, TAVI en naranja, cirugía en azul, TAVI claramente mejores áreas y mejores gradientes que la cirugía. Por otro lado, lo que podemos destacar es que si a 5 años los gradientes y las áreas y la mortalidad se mantiene, ya han pasado 6 años en realidad, posiblemente este tema de la degeneración y de la durabilidad de la válvula, como vamos a ver más adelante, simplemente sea una cuestión de tiempo a evaluar sobre todo las nuevas válvulas, ¿sí? Cuando vemos los endpoints secundarios, acá ya veíamos una clara tendencia de los problemas que tendríamos a futuro. Respecto a la cirugía, la FA fue 3 veces mayor en la rama cirugía, y respecto al marcapaso, claramente mayor en la rama TAVI, ¿sí? Ya llegando al estudio Partner 3, que fue un estudio que se presentó el año pasado, 1000 pacientes, 500 en la rama TAVI y 450 en la rama de cirugía. Fíjense cómo el promedio de edad era mucho menos, y el STS era un STS excesivamente bajo, 1,9% en promedio. Lo que vemos en el endpoint primario, mortalidad, stroke y rehospitalización, es que no solo es no inferior, sino que es superior a la cirugía, según este estudio. Cuando nosotros observamos los endpoints separados, vemos que si bien mortalidad no fue lo que más traccionó, hubo una tendencia hacia la disminución, pero sí hubo una clara disminución en lo que tiene que ver con stroke y con rehospitalizaciones. Ahora, es cierto que en lo que respecta al intervalo de confianza no le da para superioridad porque justo toca el intervalo del 1, y en rehospitalizaciones lo mismo. Sin embargo, la diferencia es a favor de TAVI, ¿sí? Por otro lado, cuando vemos los endpoints secundarios, nuevamente vemos que a favor de TAVI, fíjense, casi 3 veces más sangrado mayor en la rama cirugía, casi 6 veces más FA de nuevo en la rama cirugía, y la incidencia de marcapasos, como hablamos antes, en esta válvula autoexpandible de tercera generación, vemos que la incidencia de marcapaso es igual, es decir, no es ni más en cirugía ni más en TAVI. Por otro lado, en este estudio también hubo una tendencia, como mostramos antes, a la disminución del stroke. Cuando evaluamos la calidad de vida y la insuficiencia aórtica, sobre todo perivalvular, que era una de las grandes limitaciones de la válvula, vemos que la calidad de vida, sobre todo en lo que es en lo que tiene que ver con el primer mes, es mucho mejor en la rama TAVI, y en lo que tiene que ver con insuficiencia aórtica perivalvular, como vamos a evaluar enseguida, en la rama TAVI no hay diferencia respecto a la rama cirugía, por lo menos al año. Como sabemos, los leaks perivalvulares que tienen incidencia en la degeneración valvar son los moderados a severos, no así los leves, y fíjense que justamente entre los leves y entre los que no tienen, no hay diferencia. Perdón, entre los moderados y severos no hay diferencia, sí hay diferencia entre los leves en contra de TAVI, pero estos no tienen incidencia en la degeneración valvar. Llegando ya al estudio Evolut Low Risk, es un estudio con válvula autoexpandible, con la Evolut R Pro, 1400 pacientes, 700 a la rama TAVI, 680 a la rama cirugía, un promedio de 74 años, con un STS nuevamente muy bajo. Lo que vemos en los endpoints primarios es que la TAVI es no inferior en lo que tiene que ver con mortalidad y ACV incapacitante, y nuevamente sangrado mayor y FA a favor de TAVI, y en este caso sí hay una diferencia notable a favor de la cirugía en lo que tiene que ver con la incidencia de colocación de marcapasos. Esa es una de las grandes limitaciones en lo que tiene que ver con las válvulas autoexpandibles. Sin embargo, con el pasar del tiempo, vemos cómo esto disminuye cada vez más, relacionado sobre todo a los predictores de riesgo, como vamos a ver más adelante, a la técnica de la colocación y demás. A favor de esta válvula, de nuevo, las áreas y los gradientes mucho menores, y fíjense este dato que es muy importante. Una de las grandes limitaciones
en los pacientes con superficie corporal baja es la presencia de mismatch postquirúrgico. Esta válvula ha demostrado, según este estudio, como el mismatch severo es casi 7 veces menor en la rama TAVI, y el mismatch moderado es casi 3 veces menor en la rama TAVI versus la rama cirugía, que fue una de las grandes limitantes respecto a la rama cirugía en este estudio. Fíjense, 24% versus 6% de mismatch. ¿Sí? Ya han salido algunos metaanálisis que han analizado sobre todo estos estudios grandes, randomizados, como por ejemplo este, que salió el año pasado del grupo de Colte, donde analizaron obviamente el Partner 3 y el Evolut, también el Notion, recuerden que el 80%, más del 80% de los pacientes eran de bajo riesgo, y también tomaron el SURTAVI. El SURTAVI es el estudio de riesgo intermedio de las válvulas autoexpandibles, pero tomaron a los pacientes que tienen un STS debajo de 3. ¿Bien? Y lo que se observó es una clara superioridad en lo que tiene que ver con cualquier causa de mortalidad a favor de TAVI versus cirugía, casi con una disminución del riesgo relativo de un 40%. Lo mismo cuando observamos muerte de causa cardiovascular, vemos casi un 55% de disminución de la mortalidad, por lo menos en estos estudios. Por otro lado, cuando vemos lo que hablábamos antes, la incidencia de stroke en estos pacientes, vemos que es inferior en lo que tiene que ver en la rama TAVI, sin embargo, nuevamente toca la línea del 1. Como primer resumen, decimos que la TAVI en bajo riesgo es como mínimo igual a la cirugía en lo que tiene que ver con mortalidad, stroke y rehospitalización. La TAVI en bajo riesgo tiene una incidencia notablemente menor de sangrado mayor, de FA nueva e insuficiencia renal aguda y stroke. Las válvulas autoexpandibles tienen mejores áreas, gradientes y menores mismatch. Sin embargo, hay algunas cuestiones que seguramente analizará la doctora Delgado a continuación, que tiene que ver con la mayor necesidad de marcapaso, regurgitación y respecto a la durabilidad. Respecto a lo que a mí concierne, el marcapaso, en lo que tiene que ver con válvulas expandibles, debido a la modificación, a la mejoría en las técnicas, ya no es una limitante. ¿Por qué? Porque en el estudio Partner 3 es igual a la cirugía. Ahora, si hablamos de las autoexpandibles, sigue siendo una limitante, sin embargo, esta limitante se encuentra en franco descenso debido a que los predictores de riesgos han sido modificados, como así también el avance de las válvulas y las técnicas. Por otro lado, cuando hablamos de eventos duros relacionados al marcapaso, sabemos que la mortalidad de la insuficiencia cardíaca devenida del uso de marcapasos tiene que ver con la disincronía producida. Es decir, que podríamos solucionar esto fácilmente con las nuevas técnicas de estimulación keynesianas, o incluso de la rama izquierda, o incluso la estimulación biventricular. Pero lo más importante tiene que ver con la elección de la prótesis. ¿Por qué? Porque la incidencia de marcapasos tiene que ver con los predictores de marcapasos, el tamaño del septum, la presencia de alteraciones de la conducción, sobre todo bloqueo completo de rama derecha, etc. Es decir, si nosotros tenemos grandes predictores de riesgo en un paciente que vamos a colocar una TAVI para marcapasos, tal vez lo más probable sea lo más correcto sea utilizar una válvula expandible con balón y no una autoexpandible, es decir, la elección del paciente sería fundamental para evitar este efecto adverso. Dentro de las otras grandes limitaciones de la TAVI está la regurgitación paravalvar, y lo que vemos acá es que las Sapiens fueron evolucionando. La primera Sapiens, fíjense, que no tenía una pollera tan grande, después simplemente se subió un poco y finalmente se agrega esta pollera, lo que hace que del primer estudio, el Partner 1, sea 10% de la incidencia de leak perivalvular moderado severo, en el Partner 1 7%, en el Partner 2 3,7% y en el Partner 3 0,6%, es decir, igual a la cirugía. ¿Qué quiere decir? Las técnicas han mejorado, las válvulas han mejorado y la TAVI ha alcanzado en la cirugía en una de las grandes limitaciones que tenía. Ya con lo que respecta a las válvulas autoexpandibles ha ocurrido lo mismo. Se ha agregado la pollera y ha disminuido de un 6% en los primeros estudios a un 3,5% en los últimos estudios en lo que tiene que ver con leak paravalvular moderado severo. Sigue siendo superior a la cirugía, pero en franco descenso. Respecto a la durabilidad,
lo que podemos ver es que en algunos análisis que ya salen, es que casi el 90% o más, incluso depende del estudio que ustedes tomen, se mantiene a los 7, 8 años libres de degeneración valvar. Por otro lado, sabemos que la dificultad que hubo en los últimos años de definir a la eh, disfunción valvar ha traído también inconvenientes en ponernos de acuerdo qué es disfunción valvar. Entonces, lo que vemos en el estudio de Notion, lo que vemos en estos análisis es que por lo menos a tiempo intermedio no habría una degeneración valvar representativa respecto a la cirugía. Por último, la gran limitación en lo que tiene que ver con Latinoamérica es la parte monetaria. Sabemos que las válvulas TAVI son un tanto más caras que las válvulas eh, quirúrgicas. Sin embargo, lo que tiene que ver con el TAVI minimalista y lo que la nueva tendencia del Fast TAVI podrían disminuir esto. ¿Por qué? Porque la anestesia general se ha cambiado por anestesia local. De hecho, algunos servicios ni siquiera utilizan el servicio de anestesia. El ecotransesofágico fue reemplazado por el transtorácico. La estadía hospitalaria en la TAVI, por lo menos en el estudio Partner 3 y en el Evolute Low Risk, es menor a la mitad respecto a la cirugía. Las rehospitalizaciones son menores. La mayor oferta y probablemente las menores complicaciones en la rama TAVI probablemente en un futuro hagan que la válvula disminuya su precio. Como conclusiones, lo que voy a decir es que la TAVI en bajo riesgo sería como mínimo igual a la cirugía en términos de mortalidad, hospitalizaciones, infarto y stroke. Esto si no tomamos en cuenta el metaanálisis que mostré, porque incluso tal vez sería superior en esta población. La TAVI, principalmente las válvulas autoexpandibles, poseen mejores perfiles hemodinámicos, áreas gradientes y menos mismatch. Esto sería algo que deberíamos evaluar con fuerza, sobre todo en los pacientes con superficie corporal baja o en los pacientes con degeneración de válvula colocada previamente. La TAVI tiene menor tasa de sangrado mayor, stroke, FA, injuria renal aguda e incluso injuria renal que requirió sustitución renal, pero las válvulas autoexpandibles todavía tienen una tasa mayor de marcapaso y leak, y está cada vez más claro, sobre todo por esto, que la elección del tipo de válvula, según el tipo de paciente, aumentaría más los beneficios y disminuiría más aún las complicaciones. En definitiva, lo que tenemos que hacer es elegir la válvula correcta para el paciente correcto y probablemente finalmente la TAVI sea claramente superior a la cirugía en este grupo etario. Muchas gracias. Soy teniente primero Julia Delgado Riveros y bueno, primero es muy difícil disertar después de la brillante exposición de Juan. Así que bueno, vamos a tratar de comentar qué es lo que tenemos en la evidencia acerca sobre la cirugía de reemplazo valvular aórtico en estenosis aórtica severa de bajo riesgo. Yo hago la contraparte. Bueno. Para iniciar, digamos, es necesario ir ante todo a la evidencia. Nosotros tenemos las guías que nos dicen cuáles son las indicaciones acerca de cuál es el mejor procedimiento para los pacientes con estenosis aórtica severa, y nosotros encontramos en la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología, en el consenso de valvulopatías, las recomendaciones con clase 1 a aquellos pacientes que tienen estenosis aórtica moderadamente grave o grave, sintomática, aquellos pacientes que tienen una prueba ergométrica positiva, y aquellos pacientes que van a ser sometidos a otra cirugía cardíaca por otras causas. También tenemos aquellos pacientes que tienen disfunción del ventrículo izquierdo y aquellos que también tienen otras características, como por ejemplo aquella estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente con fracción de eyección deteriorada. En cuanto digamos, a los pacientes, cuando hablamos sobre la posibilidad de reemplazo percutáneo de la válvula aórtica, está indicado más bien en aquellos pacientes que tienen una estenosis aórtica grave, sintomática,
y que no son candidatos para el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y también aquellos que tienen un riesgo quirúrgico elevado. Sin embargo, es de nivel de evidencia clase 3, ¿sí? Es decir, que no está recomendado en aquellos pacientes que tienen una estenosis aórtica grave, sintomática, con riesgo quirúrgico moderado o bajo. Esto es lo que nos dice la Sociedad Argentina de Cardiología, pero también la Sociedad Europea de Cardiología recomienda el reemplazo valvular aórtico en aquellos pacientes que tienen una estenosis aórtica severa con riesgo quirúrgico bajo. Y acá, en esta tabla que nosotros podemos ver las distintas características en cuanto a qué puede estar a favor de TAVI y a favor del reemplazo valvular aórtico, es importante acá darnos cuenta que en el STS y en el Euroscore, que son scores que nos valoran el riesgo quirúrgico, aquellos que tienen un Euroscore menor de 4, ¿sí? Nos incita a elegir el reemplazo valvular aórtico. En la AJA, ¿sí? La Sociedad Americana, también, o sea, es coincidente que aquellos pacientes con estenosis aórtica severa de bajo riesgo quirúrgico, la indicación es el reemplazo valvular aórtico, con un nivel de evidencia fuerte. Entonces, yo me planteo acá si la TAVI hay evidencia suficiente para la aplicación actual. Y en esto nos hacemos varias preguntas. Primero, porque uno va conociendo que hay mayor experiencia en los operadores, las válvulas, como habló muy bien el doctor Beller, fueron evolucionando, y se evidenciaron en algunos trabajos menores complicaciones y mortalidad. Entonces, como que uno empezaría a pensar, bueno, este sería el tratamiento ideal, ¿no? En el primer trabajo, que es en el Notion, que voy a presentar, que también lo mencionó Juan, en el cual tampoco me voy a detener en la parte metodológica, porque bien lo analizó él, que tuvo el objetivo de comparar TAVI con cirugía de reemplazo valvular aórtico en pacientes de bajos riesgos, donde el 80% eran pacientes que tenían bajo riesgo quirúrgico. Se vio que no habían diferencias significativas en los resultados entre TAVI y cirugía de reemplazo valvular aórtico. Lo que sí se vio que en estos pacientes, que bien lo mencionó Juan, hubo una incidencia más aumentada de la necesidad de implante de marcapasos y en su gran mayoría, casi en un 15%, presentaban insuficiencia aórtica moderada severa. En este estudio, que también lo mencionó, ¿no? Que se hace un análisis posterior, ¿sí? a los 3 años, en el que se ve, digamos, casi con resultados prácticamente utópicos, o sea, una mortalidad muy baja, stroke de 0%, ¿sí? Con un STS, como les pueden observar ahí, de 1.8, se analizaron 200 pacientes y el 88% de los pacientes recibieron la válvula SAPIEN. Y luego, a los 3 años, ¿sí? Al año se presenta esta revisión de este mismo trabajo, en el cual también uno puede visualizar que tienen resultados muy favorables, en el que tiene la mortalidad muy baja, ¿sí? Casi del 1%, sobre todo de causa cardiovascular, y lo que sí se puede visualizar, ¿no? La incidencia de insuficiencia aórtica moderada de 1.5. La verdad que estos estudios parecen muy ideales, ¿no? Y después viene como quien dice para quedarse, como lo mencionó Juan, el estudio del Partner 3, en el cual, si uno compara, digamos, los resultados en cuanto a mortalidad, stroke y rehospitalización, se visualiza que sí, tuvo una diferencia, digamos, a favor de TAVI, pero tampoco la diferencia fue estadísticamente significativa, y tampoco hubo unos resultados que fueran totalmente favorables y que fuera, digamos, de mayor superioridad en los pacientes que recibieron el reemplazo, el TAVI. En este estudio, ¿no? En el cual se analizaron 1.468 pacientes, que es otro estudio que también presentó Juan, que es el Evolute Low Risk, en el cual también se puede ver, digamos, que hay una mejor tendencia, ¿sí? Para
en cuanto a favor de sobrevida para los pacientes con TAVI. Sin embargo, en estos estudios, como en todos los que analizó y también lo expresó, los pacientes presentan mayor incidencia de implante de marcapasos y también insuficiencia aórtica aguda, moderada a severa. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿ha llegado el momento de TAVI en bajo riesgo? Bueno, lo único que podemos decir es que hay muchas críticas en los estudios que se hacen en los pacientes de bajo riesgo. Es muy difícil extrapolar los resultados en nuestro medio porque la mayoría de los estudios fueron sistemáticos y tuvieron un comité de Y análisis. no sé si poner más volumen, pero no sé cómo. Tengo miedo de armarlo. ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. Bien. Bueno, lo que decía que digamos, si llegó el momento para que se quede TAVI en nuestro medio, y la evidencia es fuerte. Bueno, lo que sucede es que hay muchas críticas en cuanto a los estudios, porque como les comentaba, se utilizó comités de selección de los pacientes. Entonces los pacientes fueron altamente seleccionados. Entonces esta situación eran pacientes ideales a los que se les implantaron la válvula a través de percutánea, y la verdad que la crítica que hacemos es que no se puede extrapolar a los resultados de nuestro medio. Y también hay otra cuestión, que estos contextos, en el contexto no analizado, por ejemplo, en los pacientes con válvula bicúspide, y también el pronóstico a largo plazo, porque todos los estudios tienen un análisis a 2 años, a 3 años, pero muy pocos tienen análisis a largo plazo, y esto estoy hablando a 10, a 15 años. Entonces, todavía nos queda un campo por recorrer, sobre todo en lo que es las complicaciones, sobre todo la insuficiencia aórtica, el marcapaso y también la durabilidad de la prótesis. Y también la trombosis subclínica, cómo uno puede tener trombosis subclínica en estos pacientes, cómo manejarlos, cuál es su relevancia y el manejo. Las limitaciones del Partner 3 y del Evolut Low Risk es la selección de los pacientes. Como decíamos, estos pacientes eran tan altamente seleccionados que era muy difícil aplicarlo a la vida real. Habían pacientes que estaban excluidos, como decíamos, aquellos pacientes con valvulopatía bicúspide, y también aquellos que tenían comorbilidades que no estaban incluidos, digamos, en el score del STS, como por ejemplo una hepatopatía o coagulopatías, y que son pacientes también de nuestra vida cotidiana. Por otra parte, el aspecto estadístico del Evolut Low Risk tiene una estimación de eventos a 2 años por método bayesiano. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad se analizaron los métodos, o sea, se analizaron los resultados al año y medio, y se hizo una estimación de lo que pasaría en el tiempo restante. Es como si hubieran hecho una predicción del futuro, como una bola de cristal. Entonces, la verdad que ahí queda como una duda en cuanto a la evidencia respecto a los resultados, si realmente son los reales o si realmente fueron una estimación. Entonces, la verdad que el estudio es muy bueno, pero estadísticamente genera sus dudas. Por otra parte, los procedimientos concomitantes con los que se los comparó los pacientes con cirugía, aproximadamente el 25% de los pacientes del grupo quirúrgico de ambos estudios recibió algún procedimiento adicional. No solamente fue reemplazo valvular aórtico, sino también el 13% tuvieron cirugía de revascularización, y en algunos de ellos, para no detener, les comento, por ejemplo, tenían reemplazo mitral, también tenían procedimientos de valvulopatía a nivel tricuspidio, que aumenta el riesgo, aumenta las complicaciones en los pacientes quirúrgicos, y la verdad que eso no le estaba dando tampoco un punto de vista favorable en estos estudios comparativos con el TAVI, que habían elegido a pacientes ideales versus los pacientes que iban a cirugía, que la verdad eran con resultados catastróficos. Entonces, lógicamente, íbamos a tener mejores resultados con pacientes con TAVI versus a los pacientes que habían recibido alguna cirugía en estos estudios. Como vuelvo a decir, ¿esto se puede aplicar a la vida real? Bueno, los estudios demostraron una mortalidad a los 30 días menor al 5%, que tenían menor incidencia de ictus, el sangrado no era grave, tenían una alta incidencia de implante de marcapasos, pero
Bueno, esto, como decíamos, los estudios no fueron en contexto real, sino que fueron en contexto ideal. Y en esto tenemos que ver, digamos, qué es lo que pasa con las complicaciones a largo plazo, porque esa es nuestra gran duda a nivel futuro. La mayoría de los estudios, como digo, o sea, estuvieron analizados al año, a los 2 años y escasamente a los 3 años. Entonces nos falta un poco más de evidencia de qué es lo que pasa a largo plazo. Estoy hablando a los 5 años, a los 10 y a los 15 años. Por otra parte, bueno, las complicaciones más frecuentes, como habíamos mencionado, lo que es la insuficiencia aórtica, se ve que en estos pacientes también empeora su capacidad funcional y se deteriora la función del ventrículo izquierdo también. Bueno, ¿y qué pasa con el implante de marcapasos? Como decimos, nosotros tenemos un paciente con una estenosis aórtica severa y si tenemos un paciente joven, el implante de marcapasos, independientemente de la técnica usada en el TAVI, la verdad que no es muy agradable, sobre todo en un paciente que sea joven y que a lo mejor le podríamos dar una mejor calidad de vida. El implante de marcapasos no está asociado con un incremento del riesgo de la mortalidad de todas las causas, sin embargo, el implante de marcapasos está asociado con un deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo post-TAVI a largo plazo. Entonces, también lo tenemos que plantear, sobre todo en los pacientes que son jóvenes y que se les da esta posibilidad de TAVI, ¿no? Bueno, lo mismo acá en este estudio, en los que se ve también qué es lo que pasa con los pacientes que reciben marcapasos post-TAVI, en los cuales se puede visualizar el empeoramiento de la función con mayor incidencia de la mortalidad y de la insuficiencia cardíaca. Y la durabilidad, bueno, lo mismo que habló Juan, digamos, a ver, si bien se vio que hay un deterioro valvular aproximadamente del 7% a los 5 años, nos falta todavía conocer en el futuro. Recordemos que muchos de los pacientes, vuelvo a mencionarlo y perdón por ser reiterativa, de los que uno podría aplicar este tipo de procedimientos pueden ser pacientes jóvenes. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto beneficio le vamos a otorgar a un paciente que le vamos a intervenir en este procedimiento y qué durabilidad tenemos? Todavía no hay estudios de esto. Lo mismo acá, que todos los estudios son a corto plazo, no llegan a más de 3 años, y si bien los resultados son favorables, habría que seguir profundizando en este estudio. ¿Y qué pasa con la trombosis subclínica? Bueno, sabemos que el 10 al 15% de los pacientes que recibieron TAVI presentaron trombosis subclínica versus el 5% de aquellos pacientes que tuvieron la posibilidad de una cirugía de reemplazo valvular. Este contexto, este evento, aumenta el riesgo de AIT, con lo cual aumenta el riesgo de ictus. Y la influencia también de esta trombosis en la degeneración protésica es mayor y tiene menor riesgo con anticoagulación que con la antiagregación. Entonces, acá también entra la duda, bueno, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Lo antiagregamos, lo anticoagulamos, doble antiagregación? ¿Qué hacemos con este paciente? También hay una duda en el manejo posterior de los pacientes porque, bueno, los estudios son muy recientes y todavía falta profundizar. Entonces las conclusiones a las que llego son que las recomendaciones actuales son bastante claras, porque tenemos evidencia bastante importante en cuanto a que la cirugía del reemplazo valvular aórtico en pacientes de bajo riesgo es la indicación, y que la cirugía de reemplazo valvular tiene una menor incidencia de complicaciones, y esto tenemos que tener en cuenta por los estudios que hemos analizado y que hemos visto que serían como una laguna en cuanto a la presencia de la posibilidad del implante de TAVI. Los datos de TAVI en pacientes de bajo riesgo son favorables y probablemente se convertirán en el tratamiento de elección. La incógnita que tenemos con estos pacientes es en cuanto al manejo y la evolución a largo plazo, y esto es lo que necesitamos, como decía, una mayor evidencia. Para los pacientes de bajo riesgo, sí, TAVI podría optimizar los procedimientos y con esto garantizar los resultados, y quizás ahí ya podríamos estar hablando de otro tipo de recomendación. Como digo, en TAVI lo único que falta es un poco de tiempo y de paciencia para obtener resultados favorables. Mientras tanto, la evidencia no es lo suficientemente fuerte para indicar
una TAVI versus a la evidencia que para nosotros es más fuerte, que es el reemplazo valvular aórtico. Muchas gracias.